Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Dice la palabra de Dios. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y se encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo. Junto con sus ovejas, sus bueyes, desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 años? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él hablaba esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Cuando encontramos este texto, nos extraña que Jesús haga un látigo y saque a todos los vendedores. En el templo de Jerusalén habían varios patios y había un patio destinado al comercio. En el templo se ofrecían sacrificios de animales. Palomas ofrecían la gente más pobre. Y así, a medida que iba creciendo el ganado, ovejas, toros, eran las personas que tenían mayores recursos. El hecho es que todos llegaban al templo y no podían pagar con la moneda de cambio común que había en el Imperio Romano. El templo tenía su propia moneda. Entonces todo aquel que quería comprar un animal dentro del templo para luego ofrecerlo, primero tenía que cambiar. Por eso se habla de los cambistas. Tenía que cambiar su dinero, ¿no?, el dinero común, por el dinero del templo, que era un dinero purificado. Esto estaba permitido según la ley. Esto era una práctica común. Jesús entra en el templo, contempla el comercio, contempla estas costumbres e inmediatamente saca a todos de allí y les advierte: no conviertan la casa de mi padre en una cueva de bandidos, de ladrones. Y ante esta situación, los hombres que están allí le increpan: ¿tú con qué autoridad haces esto? ¿Cómo te atreves a hacer esta expulsión si esto está permitido? Y Jesús apela y dice: pues destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Y algunos pensaron que Jesús estaba hablando literalmente del templo físico, y Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. La Biblia dice que todos somos templos, todos, del Espíritu Santo. Dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Somos templos, contenemos a Dios en nuestra vida, en nuestro ser. Jesús, cuando resucitó, los discípulos recordaron esta profecía. Y muchos fariseos también habían entendido perfectamente la parábola. Tan es así que cuando Jesús ha muerto, ellos van a decirle a Poncio Pilato que ponga guardias para vigilar, porque decían: este hombre ha dicho que en 3 días va a resucitar. Ellos habían entendido perfectamente lo que quería decir Jesús. Pero bueno, ¿qué reflexión nos trae este texto tan poderoso? En primer lugar, ya no es necesario presentar sacrificio de animal, porque hay un solo cordero que está en medio del templo, que es Jesucristo. Cuando Jesús expulsa a los vendedores, a los cambistas y también
hace que todos los animales salgan del templo, el único que se quedó parado en medio del templo fue Jesús. Y eso significa que el único sacrificio que se puede ofrecer a Dios Padre ya no son palomas, corderos, toros. Como dice la carta a los Hebreos, la sangre de animales ya no se ofrece, sino la sangre de Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Será Jesús entonces la verdadera ofrenda, el verdadero y único sacrificio que es agradable ante Dios? Ya no es necesario sacrificar animales porque el Padre ha enviado a su propio Hijo para que entregue su vida por todos nosotros como rescate de todos nosotros. Cuando una persona iba al templo, tenía que una y otra vez ofrecer un animal para pedir perdón. En cambio, cuando se entrega a Jesús, el Cordero de Dios, entrega su vida, su sangre, significa que un solo sacrificio basta para pagar con los pecados de todos. En segundo lugar, encontramos que precisamente Jesús purifica el templo, porque no solo el templo físico, sino el templo de nuestros corazones tiene que estar preparado para que habite Jesús en nuestras vidas. Nos hemos reconciliado con Dios, hemos purificado nuestras intenciones. Miren que el culto que se daba y todas estas ofrendas que se presentaban a Dios podían ser tergiversadas como lo eran y cambiar el sentido original de adoración, de alabanza a Dios y terminar siendo algo material, solamente intereses particulares y económicos de cada uno de los que estaban allí. A veces podemos tener esa tentación, queremos acercarnos a Dios, queremos hablar con Dios, queremos amar a Dios, pero nuestras propias intenciones, nuestros propios intereses nos juegan una mala pasada y terminamos perdiéndonos y olvidándonos que el principal en nuestra vida es Jesucristo, que el centro de nuestra vida es el Señor Jesús. Y esto es lo que quiere Dios, ser el centro, el Rey, el número uno, el Señor de señores, el Rey de reyes en mi vida, en tu vida. Y esto no lo hace porque Jesús quiere un ególatra que quiere ser alabado, aplaudido, reconocido, sino que este es el único camino para tu felicidad y para tu salvación. No podemos ser felices plenamente, no podemos alcanzar el cielo, no podemos ser plenos si no tenemos a Jesucristo en el corazón. Tenemos que tener no una serie de mesas, animales, comercio, estar pensando en lo económico, en el cambio del dinero, sino que tenemos que poner nuestra mirada solo en Jesús. ¿Y todo esto qué va a traer? Que el templo de Dios, el templo del Señor, no solamente es un templo físico, sino también es un templo interior. Tú y yo tenemos que purificar nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras acciones y pedirle a Dios que se manifieste en nuestra vida, que Él sea el número uno, el centro de nuestro ser. Amén, amén